Me llamo Julio de la Parra, soy coordinador de sumaciones. Tengo a mi izquierda a Mirta Díaz Núñez Valar, que es profesora del Departamento de Historia de Comunicación Social en la Complutense de Madrid. A mi otro lado tengo a José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Supremo. Y un poco más lejos a Emilio Silva, sociólogo y escritor. Son archiconocidos, estoy seguro que todos les conocéis, y de lo que se trataba es de que sepáis algo sobre lo que contemos los cuatro, sobre las dificultades que se encuentra uno a la hora de realizar exhumaciones, porque hay familiares que quieren tener a sus seres queridos con ellos. Y bueno, lo que hemos realizado lo resumo enseguida. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de exhumaciones muy definidos: las que se hacen dentro de cementerios y las que se hacen fuera de ellos. Dentro de cementerios, pues las que son de titularidad civil y las que son de titularidad eclesial. De titularidad civil, Pajaroncillo es una intervención que tuvimos hace unos años y que terminó con la instalación de un memorial en el mes de mayo de este año en homenaje a las 47 personas y un niño, bueno, personas, quiero decir soldados de la República y un niño pequeño, que están enterrados allí provenientes de un hospital militar que está en el Cañizar. No se encontró restos que pudieran identificarse indubitadamente con los genomas de los familiares, y entonces, pues, debido al tiempo transcurrido, al tipo de tierra, en fin, a cuestiones que se me escapan, que son de tipo forense, pues se sabía que estaban allí, pero no se sabía dónde. Lo mismo pasaba en el siguiente de titularidad eclesial, que es Utiel, donde está enterrado Tarzán, Marcelino, alias Tarzán. Del cementerio de Pajaroncillo, pues en principio podéis pensar que todo salió más o menos bien. Los familiares quedaron satisfechos en parte, no con los restos de sus parientes, pero sí sabiendo que hay un homenaje, un modo de poner en valor lo que hicieron sus parientes durante el frente que estaba en Albarracín y que derivó en el hospital del Cañizar y finalmente en el cementerio de Pajaroncillo. Se elaboró ese proyecto a través de una subvención de la administración pública, pero a día de hoy todavía, como primera dificultad, os señalo que hay parte de la subvención que no se ha cobrado todavía. No se puede a la administración pedir que pague si no es cuando llanamente le viene bien. A diferencia de Pajaroncillo, tenemos Utiel. En Utiel, que es de titularidad eclesial, lo mismo, no se consiguió localizar los restos identificados individualizados del familiar. Se sabía que estaba enterrado allí, lo demostraban varios escritos, certificados de defunción, enterrador, etcétera, pero no el lugar exacto. Entonces, al hablar con los familiares, se les dijo que no disponíamos de subvención y no había problema de dinero en este caso. Los familiares dijeron: no pasa nada, lo abonamos nosotros, decidme dónde lo pongo, qué hay que hacer y ponemos nosotros la placa. Bueno, pues dicho lo cual, parecía en principio fácil. Pues todavía, y hace meses de ello, meses y no años, aún seguimos sin permiso del señor párroco de Utiel para que nos diga dónde le parece bien que pongamos una placa recordatorio.
para que os hagáis idea de lo absurdo del tema, es como si nos impidiesen a cualquier pariente que nos pusiéramos una lápida con el nombre de un familiar. En este caso no hay un lugar exacto donde hacerlo, pero hay muros, hay montones de sitios que se podrían utilizar como un recordatorio de que ahí está. Pues no se autoriza. Estamos en negociación con el abogado del Arzobispado de Valencia. Como veis, el dinero en este caso no es óbice, pero sí el hecho poco colaborador de en este caso, la iglesia de Utiel. Y todo eso me lleva a iniciar el tema por el cual mis contertulios están hoy aquí, para hablarles a ustedes sobre las dificultades que han ido encontrando ellos en sus trabajos archiconocidos también de exhumación de sus parientes. Por ejemplo, puedo empezar con Emilio Silva, que es pionero en el hecho de exhumar a un pariente suyo en la provincia de León y que nos cuente, a grosso modo, si puede ser, aunque luego vamos a ir interviniendo a modo de tertulia, qué dificultades encontró, tanto administrativas como de lo que nos quiera relatar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la Gavilla Verde y a la invitación por estar aquí. Hace muchos años que no venía y este espacio me trae muchísimos recuerdos de mucha gente a la que he querido mucho, que ya no está ni volverá por aquí. Yo vine aquí después de que nosotros iniciáramos las exhumaciones científicas en busca de desaparecidos. Ya había habido en la transición exhumaciones hechas por familiares, bueno, incluso en la misma dictadura o en el mismo momento en que nacieron las fosas. La fosa de mi abuelo cuando se exhumó en el año 2000 tenía 13 cuerpos, pero cuando se inhumó el 16 de octubre del año 1936 tenía 14. Y un par de días después una familia que sabía dónde estaban acudió allí, pagó a los dos enterradores 50 pesetas de la época y se llevó escondido en un carro el cadáver. Quiero decir que las exhumaciones, para quien pudo hacerlas y con riesgo, empezaron inmediatamente después de los asesinatos, ¿no? Yo realmente no tuve casi ningún problema. El principal fue no saber. Nosotros nos dirigimos al juzgado, nos dirigimos al Ministerio de Sanidad, nos dirigimos a la Diputación de León, nos dirigimos a la Junta de Castilla y León. Al final lo que necesitábamos era un permiso del dueño, un permiso de lo que se llama Policía Sanitaria, que el ayuntamiento de ese pueblo no había necesitado aplicar nunca y por lo tanto ni siquiera sabía que era una competencia suya. Y avisar a la Guardia Civil de que íbamos a estar en una cuneta, posiblemente distrayendo a algún conductor, ¿no? Bueno, eso fue hace 24 años, va a ser el día 21 de este mes. Pero el verdadero problema de las dificultades tiene que ver con una cuestión de voluntad política. España es el único país del mundo, el único, que tiene desaparecidos forzados y pretende resolver esa situación con subvenciones. No hay otro en el planeta, por muy frágil política y económicamente que esté. Países de América Latina que tienen muchos más problemas que nosotros, de todo tipo, no han utilizado subvencionar un derecho, entre otras cosas porque los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se deben garantizar. Entonces, parte de todos estos problemas tienen que ver con una dejadez. La mejor política de memoria, o una parte de ella, se hace en los juzgados, ¿no? Bueno, los legisladores de 1937, que habían sido elegidos para redactar una constitución fundamentalmente, bueno, pues se dieron mucha prisa antes de tener un propio reglamento en el Parlamento en aprobar una ley de amnistía, ¿no? Los legisladores de 2007 no la tocaron y los legisladores de 2022 tampoco, ¿no? Hemos visto cómo esta semana en Barcelona, hace un mes en Madrid, se han ido archivando, bueno, pues cosas que no se archivaban al momento, digamos, pero que tienen un refugio legal, ¿no?
donde yo no me voy a meter porque está aquí Martín Pallín, pero tiene que ver con esa imposibilidad, ¿no? Quien debería hacer estas exhumaciones no son los familiares, no son las asociaciones, debería ser el Estado. Y no convocando subvenciones, porque la subvención no deja de ser una cosa un tanto clientelista, es si yo gobierno hay subvención, si yo no gobierno no hay subvención, y tiene algo más de clientelista, que es el hecho de que si yo las distribuyo, por ejemplo, como se hace ahora a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues hay un ayuntamiento que las pide y al lado hay otro ayuntamiento con familias que tienen el mismo derecho y que no las pide, con lo cual estamos dejando expuestas a esas familias a lo que les ha pasado recientemente a los familiares de Miguel Hernández, que quieren anular sus sumarios y que debería hacerse de oficio, no esperar a que haya una bronca en un pleno, que hay a quien le puede interesar la discusión política, ¿no? Entonces, el verdadero problema aquí está, y fue nuestra gran pelea ante la ley, es que no se crease un organismo estatal, como existe, por ejemplo, el Instituto Gogora en el País Vasco, el Instituto Navarro de la Memoria, donde un familiar va y no tiene que esperar una convocatoria de una subvención o a que alguien políticamente decía lo hago aquí o lo hago allí, lo hago ahora o lo hago más cerca de las elecciones, ¿no? Es un derecho y alguien que acude a ese instituto es entrevistado por funcionarios de la administración pública, se hace una investigación sobre la persona que es reclamada. Si en ese proceso de hacer la investigación se conoce el lugar del enterramiento, por un mecanismo automático y un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se exhuma y va a un laboratorio genético. No hay nada que discutir, no hay nada que convocar, no hay nada que dejar en manos de las familias, ¿no? Que al final son las que constantemente tienen que poner ese mecanismo de actuación. Entonces, bueno, es el legislador el que tiene que contar por qué desde su voluntad legisladora no ha creado realmente una institución que atienda, teniendo delegaciones y subdelegaciones del gobierno por todo el Estado, que abra esa puerta a quien quiera hacer una reclamación, que me da igual que sea para buscar a un desaparecido o, por ejemplo, la última ley de memoria democrática abre la puerta a un montón de gente que puede solicitar, descendientes del exilio, que pueden solicitar la nacionalidad española, ¿no? Bueno, pues nosotros abre la puerta, pero no crea una oficina para ayudarles. Desde noviembre del año 2022 nosotros hemos ayudado a cientos y cientos de personas a poder documentar que lo que le pasó a su familia no es una emigración económica, sino que alguien cercano familiarmente fue represaliado. Puede ser un familiar, un ascendiente directo, o puede ser un tío abuelo, pero ellos necesitan un documento para hacerlo. Entonces eso nunca se ha facilitado y al final todo esto tiene que ver con una falta de voluntad política. La mejor web ahora mismo para que alguien busque documentación sobre un familiar se llama buscar.combatientes.es. No la ha hecho ninguno de los cientos o miles de informáticos que tiene el Estado. La ha hecho un chico gallego de 32 años que tiene familia en Valdecaballeros, en Extremadura, que al ver lo difícil que era encontrar documentación sobre su abuelo, decidió crear una... No es ni ingeniero informático. En la pandemia hizo un curso de manejos de bases de datos. Él estaba entonces en Oklahoma, en Estados Unidos, que le costó $40 y ahora mismo si alguien de aquí entra en Buscar Combatientes puede poner el nombre de un pueblo o el nombre y los apellidos de una persona y es la mejor herramienta para encontrar documentación sobre una persona represaliada de cualquier tipo. Bueno, el 98% de los documentos a los que se refiere esa web los tiene el Estado, ¿no? Porque el Estado no hace un buscador como ese, ¿no? Si lo ha hecho un chico que no es ni informático, quiero decir, no hace falta una estructura ni una infraestructura. Entonces, muchas de las cosas que nosotros le reclamamos al Estado no necesitan una ley. No hace falta una ley para tomar muchísimas medidas de las que le reclamamos al Estado. No hace falta una ley para habilitar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y que mañana se forme un funcionario y pueda ir allí un familiar a ser atendido como merece. No a buscarse la vida a ver si un pleno municipal dice sí o no y a ver si una asociación
le ayuda, porque necesitan una intermediación entre la realidad de lo que buscan y la administración pública, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con una falta de voluntad política. No es de hoy esa falta de voluntad política. Es un marco construido en los años 70 del que no se ha despegado ni una esquina. A pesar de las dos leyes de memoria, yo vivo en Madrid, cerca de la residencia de todos los presidentes del gobierno desde 1977 y de todos los consejos de ministros que han entrado y salido de la ciudad, está un arco que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que celebra que el asesinato de mi abuelo y el sufrimiento de mi familia y de miles y miles de familias fue bueno para este país. Ese arco es ilegal desde el 27 de diciembre del año 2007. Pronto se cumplirán 17 años. Hemos tenido varios gobiernos de dos colores. El arco sigue ahí, inmutable. Por lo tanto, tengo que decir que igual es que hay un consenso en no retirarlo. Entonces, el problema aquí está en que ese marco que se hizo en la transición no se ha roto. Digamos que las víctimas no hemos tenido la fuerza de forzar algo distinto que haya supuesto, pues, por ejemplo, que en esa ley salga un listado de 1000 fascistas que no pueden tener calle en ningún municipio de este Estado, porque lo que sale es una apreciación subjetiva de si eran muy o poco franquistas, y luego hay jueces que cogen la historia de Millán Astray y dicen, bueno, que se sepa, con su pistola no disparó a nadie, tuvo una carrera militar antes del golpe, que le devuelvan la calle. Si pusiera su nombre en esa lista, que sería hacer un censo de fascistas, pues entonces no habría discusión. De hecho, la ley se ha convertido en una trampa para los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden decidir los nombres de sus calles porque tienen toda la legitimidad en sus plenos para hacerlo. El problema es cuando han entrado a usar esa ley, no su propia competencia, y han entrado en un terreno subjetivo, que es la cantidad de fascismo de una determinada biografía. Entonces, aquí el problema es que no hemos conseguido romper, por decirlo así, algo que en ciencia política se llama la ley de hierro de la oligarquía, y es que aquí hay unos intereses que permanecen, que tienen un inmenso poder en este país y que no han roto esos equilibrios en 50 años que se van a cumplir el próximo noviembre de la muerte del dictador, ¿no? Que va a ser un momento de este debate cultural muy interesante. El próximo, voy a decirles a los de la Gavia, el octubre y el noviembre del año que viene. Pero no se ha roto ni un gramo de ese equilibrio, ¿no? Ahora estamos oyendo que hay una empresa que quiere comprar el 90% de Naturgy, ¿no? Y en muchas páginas de economía hay información sobre eso. Naturgy, que es una de las grandes empresas energéticas españolas, nació del asesinato de un diputado republicano que se llamaba José Miñones, Pepe Miñones. Fue detenido en agosto del 36 en Coruña. Su familia pagó 1 millón de pesetas del 36, una fortuna, para ver si lo liberaban. Lo asesinaron en el campo de la Rata en septiembre de ese año, y un señor que se llamaba Rie de la Maza se quedó con una empresa que era la mayor empresa de energía eléctrica de Galicia entonces, que se llamaba Eléctricas Coruñesas. Eléctricas Coruñesas se llama hoy Naturgy. Bueno, nadie le va a decir a Naturgy desde ningún ámbito del poder que tiene una responsabilidad con ese pasado, con esa familia y con contar su verdadera historia, ¿no? Entonces no hablamos de una paranoia conspiranoica de que hay poderes detrás de no sé dónde. Estamos hablando de que la estructura económica española, y eso determina la política, la cultural y la académica, están sostenidas sobre la estructura social que creó el franquismo. Y esa realidad hace que las víctimas del franquismo sigan desamparadas, porque el más interesado en que no tengan acceso a la justicia es el que las convirtió en víctimas. Gracias. Mirta, ¿qué dificultades pudiste encontrar al hacer un relato sobre los fusilados, las víctimas de la represión franquista en el cementerio del Este? Buenas tardes.
muchas gracias por invitarme a estar aquí. Realmente esta investigación ha sido una de las más fructíferas para mí y para mucha gente, porque ha podido conocer el fin de su familiar, que muestra una vez más lo que hacía el franquismo, la ocultación de su política del exterminio, que parece una gran palabra, pero es que es así, es que fue así. Se exterminaron a miles de personas. En el caso que yo estudié con un compañero, Antonio Rojas Frent, en Madrid, se publicó por primera vez en el año 97. Claro, habíamos oído que en Madrid se había fusilado mucho, pero no existía verificación documental de esos fusilamientos. Entonces decidí, y además encontré el apoyo de Antonio Rojas para desarrollar esa investigación. ¿Dónde realizarla? Bueno, pues empecé a preguntar y nos encontramos con el mayor cementerio de Madrid, que es muy conocido, el cementerio de la Almudena. Inicialmente se llamaba Cementerio del Este, y cómo documentar esas miles de personas que habían sido fusiladas. Bueno, no fue sencillo porque, claro, la gente te decía, bueno, pues pedid el libro de funciones, ya está. Sí, así de fácil. Pues no era así de fácil, porque en esos casos y en otros vinculados a la represión franquista había un deseo de ocultación, un deseo de dificultar esa labor en la medida de lo posible. Con lo cual, bueno, pues tuvimos que buscar algún tipo de apoyo en la universidad, que es donde he estado trabajando 30 años en la universidad, para que me respaldasen en esa investigación. Si no estaban en el libro de funciones, ¿dónde estarían?, nos preguntábamos nosotros. Bueno, pues estaban dispersos en sepulturas, en nichos, en muchas fórmulas de enterramiento, y además tampoco existía una unidad dentro de los familiares, porque los familiares habían sufrido también una fuerte represión, y en muchos casos, en algunos casos, lo pretendían ocultar ante sus vecinos, ante en su entorno, ¿no? De tal manera que para encontrar esa verificación de quiénes habían sido fusilados, cuándo habían sido fusilados, hombres y mujeres que también fueron fusiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la fórmula que finalmente encontramos fueron partes de enterramiento. Nos dieron vamos a decir, un chivatazo, de que existían esos partes de enterramiento, y pedimos los partes de enterramiento. No fue nada sencillo porque bueno, no querían darlos, pero claro, sin eso no podíamos documentar quiénes habían sido fusilados. Es decir, sí. Vale. Es decir que se trataba de documentar de forma fiable y veraz quiénes habían sido ejecutados por fusilamiento, fundamentalmente, que era la fórmula mayoritaria, y en menor medida, si lo encontrábamos, por garrote vil,
que es la fórmula tradicional española de ejecución. Es como la guillotina francesa. Bueno, pues entonces finalmente llegamos a esos partes de enterramiento y claro, es un trabajo muy manual y al mismo tiempo muy lento, pues los fuimos tomando nota de cuándo habían sido fusilados, quiénes habían sido fusilados. Por ejemplo, nos da la medida de la barbaridad que asume el franquismo. Por ejemplo, el 24 de junio de 1939, y me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, el 24 de junio, pues fusilaron a 102 personas de una tacada. La mayoría de todos ellos eran hombres y en menor medida mujeres, de tal manera que en el cementerio de Almudena o cementerio del Este se fusilaron 88 mujeres según las últimas informaciones y la última documentación, y en su mayor parte dice, bueno, claro, mujeres, ¿por qué? Porque ya sabemos que entonces todavía la mujer tenía un papel muy secundario en la sociedad, aunque la República le había dado el derecho al voto, ¿no? Y entonces eso lo teníamos que documentar. Las mujeres procedían y eran incorporadas a una cárcel que era la cárcel de Ventas, que ya no existe, en la zona de Ventas, y los hombres fundamentalmente a lo que hoy sigue existiendo, pero no como cárcel, que es que se llamaba Porlier, porque estaba en una calle llamada Porlier, y como la mayoría de los que están aquí conocen Madrid, pues está en lo que se llama Conde de Peñalver, y hoy existe como el Colegio Calasancio, un colegio religioso, lo cual es buena muestra de esa generosidad inmensa que tuvo la Iglesia Católica con los sublevados, bueno, pues para que realizasen su labor de exterminio. Bueno, pues en el año 39, cuando Madrid cae, que se termina la guerra, pero diríamos hay como un paralelismo, entre Madrid y por ejemplo Valencia, cuando cae Valencia, Alicante, que también, y me recuerdo, y además ya que me han regalado amablemente el dossier de exhumaciones de las cárceles de Valencia, bueno, pues este dossier de exhumaciones también muestra cómo, claro, miles y miles de personas de toda España fueron a Valencia y Alicante para intentar huir de esa sangría que se estaba haciendo, esperando unos barcos que les llevasen de allí, pero esos barcos no llegaron. Y por lo tanto, bueno, pues fueron, en el mejor de los casos, encarcelados o fueron incorporados a un campo de concentración, que son muy conocidos, los de Albatera, los de todo Alicante, en unas condiciones terribles, sobre todo las inmediatas, nada más caer Valencia y Alicante, y Madrid en una situación paralela. Cuando cae Madrid termina la guerra y por lo tanto la búsqueda de víctimas para esa estrategia del exterminio, bueno, se desarrolla de inmediato una vez que cae la ciudad, aproximadamente 27-28 de marzo de 1939. Un total, pues aproximadamente 3.862
lo digo de memoria. Esas son las últimas correcciones, porque después, en los años de la alcaldía de Manuela Carmena, que nos duró poco, un equipo buscó exactamente si podía documentar los que habían sido ejecutados por garrote vil, de tal manera que lo que nosotros habíamos hecho inicialmente y que nos daba 6.663 fusilamientos, a ellos se añadió una cifra hasta los cercanos a los 3.000 fusilamientos de hombres y mujeres de toda España, y por supuesto mucho más hombres que mujeres, porque era lo que correspondía a la situación de la época. ¿Dónde están inhumadas estas personas? Bueno, una parte de ellas están inhumadas en el cementerio de la Almudena, e incluso en algunos casos identificadas como tales. Es decir, que aunque no era público, era algo que se decía al oído, pero se tenía que apuntar, puesto que eran por consejo de guerra militar, y los militares eran muy minuciosos y para eso tenían mucho personal, ¿no? Entonces se tomaba nota de todos aquellos que eran fusilados, pero sobre esto había una gran ocultación. Es decir, que los que vivían en los alrededores, eso sí, comentaban que oían los fusilamientos de madrugada, pero públicamente se ocultaba esta situación, y sobre los familiares caía un manto de rechazo del régimen, que pues ha estado presente hasta épocas muy recientes. Tengo que recordar que Emilio creó la primera asociación pública de memoria histórica, y por lo tanto, por primera vez en la transición, porque creo que fue en el año 2000, en la transición se afrontó este problema que había sido ocultado y perseguido, y por lo tanto yo dije, ¡oh! Qué bien, por fin alguien va a hacer algo en este terreno, y me apunté a la asociación. Soy la socia número 17, tengo que decirlo. Así que, cualquier avance en este terreno ha sido muy lento, ha sido muy duro, pero da muchas satisfacciones, en el sentido de que muchas personas han encontrado la verificación de ese familiar que había desaparecido, y que tenían noción de lo que le había ocurrido o no tenían noción, pero gracias a las investigaciones que hemos realizado desde la época de la transición, pues aquí estamos, y lo que nos quede, y lo que nos echen. Gracias. José Antonio, la gente está muy interesada en conocer cómo una ley nacional, como la Ley de Memoria Democrática, según en qué comunidad autónoma se aplica, no se aplica, se desarrolla, no se desarrolla, o incluso se deja sin efecto. ¿Nos lo puedes explicar de una manera que se pueda entender fácilmente? Gracias. Lo intentaré. Muy buenas tardes. Es la segunda vez que tengo la satisfacción de estar aquí en un acto semejante de la Gavilla Verde. Espero que siga siendo siempre verde, que nunca se agoste, porque el verde es el color de la esperanza, y por tanto les animo a que continúen con esta tarea. Realmente, lo apuntaba un poco Emilio al principio, la anomalía histórica y la anomalía
en el mundo que nos rodea es que seamos un país que hayamos tenido que legislar sobre algo que en la mayoría de los países se hizo como un ejercicio de justicia sin necesidad de tardar. Primero, no olvidemos la ley de la memoria histórica y ahora la ley de la memoria democrática. Pero antes quisiera, porque mucha parte de la culpa de que se hayan puesto obstáculos y que habéis tenido problemas, sobre todo Emilio y vosotros con las exhumaciones, proceden de mis colegas los jueces. Y es algo insólito, porque yo, claro, tengo muchos años y yo he visto a jueces franquistas cumplir la ley. Es una ley de 1882, o sea que no es que sea de anteayer, y ese ha sufrido muchas modificaciones, pero siguen vigentes los artículos que dicen que cuando aparecen restos de personas indiciariamente o sospechosamente, da igual, que pudieran haber sido objeto de violencia, el juzgado de guardia se traslada al lugar acompañado del médico forense y en algunos casos acompañado de este fiscal que les está hablando. Y esto se producía con cierta frecuencia, estoy hablando de los años 70 en adelante, con jueces declaradamente franquistas y sobre todo, curiosamente, en esta época, como la gente se dedicaba a las setas y a escarbar, en la casa de campo donde se estabilizó el frente, pues aparecían muchos restos humanos. Avisaban al juzgado de guardia, el juzgado de guardia se trasladaba al lugar y se cumplía escrupulosamente con lo que decía la ley. Normalmente, claro, autor desconocido, cosa lógica, no teníamos los adelantos científicos del ADN, el forense pues daba algunos rasgos, algunas veces eran huesos dispersos, otras había algunos datos más que podrían dar lugar a la identificación, y esos jueces netamente franquistas cumplían con la ley. Y ahora unos jueces que viven en un régimen democrático no solamente se saltan la ley, sino que algunas veces amenazan a personas o grupos como los de Emilio, porque sospechan que están manipulando y que a partir de la ley de amnistía y sobre todo por una interpretación que hacen contra la ley, no tienen que actuar. Voy a citar solamente un caso. En la provincia de Burgos, en el norte, era una jueza que rechazaba todas las denuncias y entonces unos espeleólogos bajaron a una cueva y encontraron restos humanos, inequívocamente asesinados porque tenían tiros en la cabeza y las manos atadas con alambre. Como sabían que la jueza hacía lo que hacía, pues fueron a la jueza: mire usted, han aparecido unos restos humanos. No dijeron nada y la jueza pues dice: bueno, pues voy a ir allí. Por supuesto no bajó, eso tampoco se lo reprocho, porque a la cueva, y mandó a la Guardia Civil que bajase. Y la Guardia Civil subió a poco tiempo diciendo: mire, señoría, son restos inequívocamente de la guerra civil por esto y por esto. Bueno, pues amenazó con procesar a los que la habían denunciado porque decía que la habían engañado. Que si le hubieran dicho que eran de la guerra civil, no hubiera ido. Este es el panorama que había judicialmente y que todavía sigue. Una ley no puede superar esto, pero han caído en una incongruencia de la cual se puede sacar partido. Por primera vez
hay un Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Y según la ley de gobierno, todos los ministerios, absolutamente todos, tienen que tener un organigrama oficial para cumplir con los objetivos de una ley que es precisamente la que les da el nombre. Y por tanto tendría que haber organismos oficiales, porque si no, ¿por qué se llama Ministerio de Memoria Democrática si no tiene ningún organismo oficial encargado de proporcionar pues, oficinas? Se habla de subvenciones, tendría que ser efectivamente también el gobierno el que tuviese que intervenir, y queda ese resquicio de exigir que se dote no solamente de una Secretaría de Estado, sino de un organigrama completo para rellenar de contenido a ese ministerio, o si no, que le quiten el nombre de Memoria Democrática y se quede solo de Política Territorial. A mí, en principio, me parece que el hecho de haber delegado funciones en las autonomías no ha sido una buena decisión. Primero, porque algo tan trascendental para un país como es recuperar la memoria democrática difícilmente puede ser delegable. Es una responsabilidad del Estado. Y no crea más que disfunciones, enfrentamientos, ayuntamientos que se niegan. Y esto tendría que estar regulado desde el gobierno central y nunca tendría que haber sido delegado, salvo, y esto no es inconveniente, de que cada comunidad autónoma voluntariamente decidiese efectivamente pues coadyuvar, ayudar o no poner obstáculos, pero no que se le diese la posibilidad de poner esos obstáculos a través de una ley autonómica sobre la materia. No se ha cumplido absolutamente, yo creo que nada de lo previsto. En estos momentos pienso que el único organismo que pudiera parecer así como paraoficial es el que está funcionando en el Valle de Cuelgamuros, porque ahí sí que hay, con la colaboración de la sociedad Aranzadi, pero el gobierno tiene, pues ha creado ese laboratorio, como se llama, forense, que está allí. Por cierto, que hace muy poco, hablando con Paco Echevarría, se está produciendo algo que es verdaderamente repugnante, y es que están apareciendo algunas cajas en las cuales el 70 o el 80% del contenido es arena. ¿Por qué? Pues porque como Franco se quedó sin posibilidad de rellenar con los gloriosos caídos por Dios y por España el Valle de los Caídos, pues todo el mundo sabe, está el documento de Fausto Canales en la que se ve el oficio del gobernador civil al alcalde del pueblo, no sé qué, de Adaja, no me acuerdo el nombre, en la que se dice textualmente: teniendo conocimiento que en esos parajes puede haber restos de personas que pudieran haber fallecido durante la guerra civil, proceda usted a desenterrarlos y trasladarlos al Valle de los Caídos. Este oficio se multiplicó por toda España, no solamente lo recibió el alcalde del pueblo de Fausto, sino me imagino que todos los alcaldes y todos los gobernadores de todos los sitios de España. Y que entonces se hizo, algunos cogieron aquellas rudimentarias excavadoras y sin ningún cuidado metieron las palas, y por eso estaba apareciendo más tierra casi que restos humanos. ¿Cómo se podría corregir esto? Yo creo que va a ser una tarea larga, no quiero ser pesimista, pero que
tiene que ser una responsabilidad del gobierno. Claro, del gobierno de turno, porque estoy seguro que si el PP con Vox o con el pintoresco Alvise llegan al gobierno, pues retirarán lo de memoria democrática, con lo cual no tienen problemas. Porque es que cada vez tienen menos inteligencia, porque un tal M. Rajoy, 48.000 euros, pues fue inteligente e incongruente. Fue inteligente diciendo, no, yo la ley de memoria histórica la respeto y tal. Ley de la memoria histórica, partida presupuestaria 0 euros. Eso en una facultad de Derecho lo hubieran suspendido, pero el registrador de la propiedad, claro. Porque una partida presupuestaria o existe o no existe, pero no puede haber una partida presupuestaria con 0 euros porque es absolutamente incongruente. Y si hay un cambio, esto va a cambiar porque, y con esto querría ya terminar mi intervención, yo lo único que aspiro, manejamos esa frase de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues lo único que aspiro es a que, y es una parte muy ligera de la Ley de Memoria Democrática, que sea una asignatura de obligada enseñanza en el currículum escolar. Pero no solamente de obligada enseñanza regulando, porque está todo regulado. La ley de enseñanza dicen cuándo hay que dedicar a físicas, a químicas, a historia y tanto a memoria democrática. Y por supuesto estaría abierto a las versiones contradictorias que puede haber sobre la existencia o sobre las causas del golpe militar, pero sería algo que las generaciones futuras podrían empezar incluso a debatir entre ellos y crear un caldo de cultivo que hiciese que todo esto funcionase mucho mejor. Y se me ocurre que hay un método infalible para que esto se pueda hacer si hay voluntad política. Y es que el colegio concertado que no cumpla con esta obligación pierda las subvenciones. Parece que acabo de descubrir la pólvora, pero no es así. Es normal, y si esto se hace porque los reverendos y las reverendas madres que llevan el 90% de los... Hombre, tienen el alma muy cerca de Dios, pero más cerca del dinero. Y entonces, pues seguramente rectificarían y cumplirían con la ley. Y esto empezaría a sembrar la semilla de la no posible repetición o de que estemos en un país en el que se pueda hablar de esto pues con la madurez y la serenidad con la que se ha hablado en otros países. Vamos a ver si tenemos suerte, si el gobierno dota de contenido al ministerio, y con esto podemos avanzar y actos como este y otros parecidos puedan contribuir a que este esfuerzo que ahora pues es puramente privado y con un gran coste, pues sea algo que asuma el Estado como una obligación del gobierno. Nada más. Muchas gracias. Yo, para terminar, quisiera continuar con estas luces que alumbran algo la oscuridad que os hemos dibujado de dificultades a la hora de exhumar, preguntando a Mirta y a José Antonio qué opinión podrían tener. Sé que es difícil, desde luego, ella como experta en comunicación social,
el crear un estado de opinión a través de los medios de comunicación en los que cada vez se hable más de la necesidad de lo que venimos hablando, que se haga de una vez bien. Y a José Antonio le pediría que qué le parecería, si sería posible, ya de entrada digo que no, pero el blindar la ley nacional de memoria democrática para que en ninguna comunidad autónoma puedan modificarla hasta el punto de dejarla sin efecto, tipo pues una ley orgánica o algo por el estilo, si existiera la posibilidad. Me da igual quien queráis. Si quieres empezar tú. Si te parece, porque yo no creo que haya un conflicto de competencia. La competencia la tiene el Gobierno central. Y por tanto, nuestro sistema, para otras atribuciones y otras competencias delegadas, algunas que están en la Constitución y otras no, por ejemplo, estamos siempre pensando en la educación y en la sanidad, pues el Gobierno puede intervenir y puede imponer criterios. Por ejemplo, ahora se está hablando, eso ya lo sabíamos, de las comunidades autónomas en las que no se practica ni un solo aborto en clínicas públicas. Dicen, no, esto se puede corregir desde el Gobierno central perfectamente. La ministra ya ha puesto algo que puede empezar a movilizar, es la lista de los hospitales y de los médicos que se niegan a hacer abortos en los hospitales públicos. Y esto ya es un principio, y ahí las comunidades autónomas no tienen nada que decir. O sea, tienen que cumplir lo que diga el Ministerio de Sanidad. Y lo otro, pues, como ya creo que he expuesto antes, dependerá de los vaivenes para que intervengan con mayor intensidad o no. Pero creo que también se ha hablado, tenemos los delegados de gobierno en cada comunidad. Oiga, pues ¿para qué está el delegado de gobierno? Para ir, antes los gobernadores civiles iban a las procesiones, pero el delegado del gobierno tendrá algo que decir, para eso es el delegado del gobierno. Y por tanto, creo que se puede hacer mucho más desde el gobierno central y no escudarse en que se ha delegado, bueno, y se ha delegado para hacer leyes tan fantasmagóricas como las leyes de la concordia. Pues, creo que la de Castilla-León ya está... No, esa no, se la han parado. Todavía no se ha aprobado. No, se la han parado. Sí, pero es un invento muy imaginativo por parte de los que lo han creado y una falsedad de la historia. Y yo creo que aquí estamos perdiendo el tiempo mucho en discutir que si la República fue un caos, que si había que salvar a España. Yo creo que en esta asignatura que propugno, para mí, que he leído mucho de esto, hay 3 puntos fundamentales. Primero, el mes de julio de 1936, a pesar del asesinato del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, hubo menos muertes que en noviembre, creo, de 1980 de ETA. Muchos menos muertos. O sea que esa violencia de la que se hablaba existía, las cosas como son, existían tensiones, pero físicamente el resultado estadístico es esto. En segundo lugar, que cuando los que querían salvar a España del caos, pues la República y un señor nada sospechoso, Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes de derechas, gran masón, grado 33 de la masonería española, llamó al general Mola, que está publicado incluso en el Diario de Navarra, del día 18 de julio, se puede ver en primera página que las tropas de África se habían sublevado, y en la columna de la derecha la conversación entre Diego Martínez Barrios y Mola, al cual le ofrece la cartera de gobernación para reconducir el orden, mantener la República. Habían jurado fidelidad a la República, y Mola, muy educadamente, digo, lo siento, señor presidente, pero la idea que tenemos es de otra España
que no es compatible con la que tienen ustedes, más o menos en estos términos se pronuncian. Y después que no se sublevaron para poner orden, se sublevaron para exterminar. El exterminio era la consigna. Que se lean el primer bando de Queipo de Llano, en la que se dice que serán pasados por las armas sin necesidad de juicio todos los componentes de los partidos, sindicatos, hasta tal punto causó asombro, vamos, en los países extranjeros, sobre todo en Inglaterra, que el general Cabanellas, que todavía era el jefe de gobierno, Franco todavía no había llegado al gobierno. Por cierto, que nos hemos perdido un día de fiesta, el 1 de octubre, que era fiesta porque era el día que nombraron a Franco jefe del Estado, pues le mandó retirar el bando y hicieron un bando ya más genérico, que se leyó el 23F en Valencia por el auditor del general Milán del Bosch, el mismo auto. O sea que, en definitiva, eso pone de relieve que no fue un golpe ni para restaurar el orden ni la democracia, sino para exterminar a media España, como había dicho Franco al redactor del Chicago Tribune cuando le preguntaron. Dice, para eso tendrá usted que matar a media España. Dice, se hará lo que haya que hacer. Con esos presupuestos, hablen ustedes, empiecen a discutir que si había orden, que si no había orden, que lo que ustedes quieran. Pero miren ustedes por qué surgió el golpe y con qué fines surgió. Están documentados, o sea que eso ya no lo pueden enterrar de ninguna de las maneras y, por tanto, sería una buena base para esa asignatura. Mirta, ¿qué opinión tienes? Sí, yo creo que es fundamental que se estudie, que se sepa y que se dejen de utilizar esos eufemismos que se convierten en carta de fe en este tema. Es decir, el mismo uso del término leyes de concordia es un puro eufemismo porque no tienen ningún afán de concordia, todo lo contrario. Lo que quieren es que primero solo se hable de la versión de la derecha y de la ultraderecha y por lo tanto pretenden que manipular la historia, pretenden manipular la historia con algo muy viejo, en realidad es viejo, que lo hemos sabido durante 40 años con este tema y seguimos y no hay manera que la derecha de este país asuma este hecho histórico y lo asuma con normalidad. Yo creo que es fundamental, por lo tanto, para todo el mundo, no solo para las nuevas generaciones, para las nuevas y las viejas, primero leer esta historia de fuentes fiables, que hay muchas, historia de fuentes fiables y adelantar no sé, esa laguna en la que estamos y no salimos de ella. Yo creo que ahí hay que al revés, hay que empujar a que la gente lea, a que la gente discuta, lógicamente pacíficamente, pero que hay que reconocer las cosas como son. La derecha en este país ha promovido el mantenimiento de los eufemismos del franquismo. Pero vamos hasta hoy y una muestra de ellas son las leyes de concordia. ¿Qué concordia? Concordia, ¿qué es? El desconocimiento, eso es la concordia. ¿No es verdad? No es verdad, es que además creo que han remachado durante generaciones y generaciones que el desconocimiento es algo positivo, que el desconocimiento lleva a la paz y en absoluto lleva a la continuidad de sus mentiras. Eso es lo que pasa. Gracias. Emilio, ya para terminar, me encantaría que pudieras, tú que eres una persona que se mueve a nivel internacional, aparte del relator de derechos humanos, ¿crees que podemos recibir ayuda de algún país europeo, de la Comunidad Económica Europea, para salir de esa situación tan difícil
que encontramos para las exhumaciones. Bueno, yo quería hacer un comentario a esto de los medios de comunicación y de la enseñanza, ¿no? Nosotros hemos sido posiblemente el Estado que más ignorancia ha fabricado en los últimos 50 años y eso ha estado vigente con todo tipo de gobiernos, ¿no? Yo soy periodista, cuando has hablado de la comunicación, yo trabajaba en el año 2006 en el programa Caiga quien caiga. En ese verano el Parlamento español, en julio, decidió declarar el año de la memoria cuando ya había pasado medio año de la memoria, ¿no? Entonces, en esa época, en nuestra televisión pública, en un programa que se llama Baila, Quien Baila, estaba la nieta de Franco cobrando 10.000 euros a la semana por burlarse de todos nosotros en una televisión pública, ¿no? Esa misma televisión pública, hace 3 meses, en un programa que se llama Lazos de Sangre, que habla un poquito así de dinastías, hizo otro programa insultante con Carmen Martínez Bordiú. Quiero decir, ese blanqueamiento se da de manera permanente y en medios públicos. Y en los libros de texto, pues pasa lo mismo. Hace 2 años y medio salió la noticia de que por fin los libros de texto van a llamar golpe de Estado al golpe de Estado, ¿no? Si echamos cuentas atrás, podemos pensar que han estado haciendo esos libros durante 46 años. O mentir o ocultar. Yo tengo un libro de mi hija, de conocimiento del medio, que decía en un párrafo textualmente: en 1974 Franco era un anciano enfermo, faltaba que pusiera entre paréntesis pobrecito, y sin sucesor de confianza. O sea, un libro de un grupo mediático progresista muy importante de este país, mintiendo a millones de estudiantes, ocultándoles que aquí se hizo un referéndum para eso y que en el nodo hay montones de imágenes de ese sucesor de confianza jurando los principios del movimiento. Entonces, aquí ha habido una estrategia desde el año 78, el 20 de noviembre de 1978, mientras hay unos miles de cavernícolas fascistas en la Plaza de Oriente llorando la muerte del dictador, ese señor que va a publicar pronto un libro que se va a titular Reconciliación, precisamente, estaba en México DF haciéndose una foto con la viuda de Manuel Azaña, con Dolores Rivas Eriz. Juan Carlos de Borbón peleó mucho por esa imagen y quiso aparecer unos días antes del referéndum constitucional como el rey de las 2 Españas. Bueno, esa tradición, con ella se fotografió Leopoldo Calvo Sotelo, que fue en un pispás presidente, pero le dio tiempo a ir a México, se fotografió Felipe González, y España se convirtió en un país que exportaba memoria e importaba olvido. Todo eso lo podemos llevar haciendo un algoritmo franquista, que es lo que hay aquí y que sigue operando, a la detención de Pinochet en Londres en 1998, que grandes defensores de los derechos humanos y de persecución de dictadores, abriendo juicios a Argentina, Chile, Guatemala, etcétera, etcétera. Incluso hace 3 años se ha condenado a los asesinos de Ignacio Ellacuría, asesinado en la Universidad de Centroamérica, y se les ha condenado en España. O en el 50 aniversario del golpe de Estado de Chile, el gobierno de España le entrega a la embajadora chilena en Madrid una serie de documentos desclasificados del gobierno franquista del golpe de Estado en Chile, cuando aquí, según la Ley de Memoria Democrática, ya debería estar anulada la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Y hoy mismo he oído en la radio que se está negociando la posible anulación con el PNV, pero eso está escrito en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2022. Esa ley también dice que ahora que van a pasar 2 años de la ley, hace 1 año tenía que existir un censo de incautaciones, que no existe ni va a existir por ahora. Entonces, organismos internacionales, el primer año que yo vine aquí, me fui en coche desde Madrid hasta Ginebra para entregar 64 casos de desaparecidos en la dictadura franquista. Naciones Unidas precisamente solo aceptó los casos de 2 guerrilleros antifranquistas desaparecidos en 1947 y en 1949, con el argumento de que
Naciones Unidas no puede investigar, o no podía decirle al gobierno español en este caso, pues Naciones Unidas no puede sancionar a nadie, pero no podía investigar casos de desapariciones forzadas anteriores al 24 de octubre de 1945, que es la fecha de creación de la ONU. Ese grupo de trabajo, donde Aznar hizo su trabajo para esa decisión, estaba negando algo esencial en el derecho penal, y es que estos crímenes son permanentes. Según el derecho penal, una desaparición forzada prescribe a partir de los 20 años de que aparece el cuerpo. Mañana en este país van a volver a desaparecer miles y miles de personas. Y eso no lo cubre la ley de amnistía de 1977, que habla de diciembre de 1976, porque después de esa ley de amnistía han seguido desapareciendo cada día. Como decía, a veces me decía a mí Martín Pallín, porque es meternos ya en muchos líos, que denunciemos a los jueces y a las juezas que no cumplen la ley. Después de poner un montón de denuncias en juzgados, nosotros hicimos una reclamación al Consejo General del Poder Judicial, diciendo: vigile a estos jueces, que la ley de enjuiciamiento criminal dice que tienen que acudir al juzgado a las exhumaciones y no lo hacen. Y la respuesta del Consejo General del Poder Judicial, que fue gloriosa, es que ellos no intervienen en la interpretación que hacen los jueces de la ley. Pero es que eso no es interpretable. Tienen que ir. Entonces, un organismo internacional, ya vinieron aquí en el 2014 los dos informes de los relatores de Naciones Unidas, a tirarle de las orejas al gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy en Suiza, prácticamente en la Asamblea de Naciones Unidas, dijo que lo que habían dicho los relatores era mentira, que esto se había resuelto en la transición. Hemos visto hace unos meses un informe de los relatores sobre las leyes de concordia, pero ese informe tiene 8 páginas, 4 sobre las leyes de concordia y 4 sobre los deberes del gobierno central, que son muchos y que están enumerados por esos 3 relatores que lo firmaron. Y yo creo que aquí es muy difícil. A nosotros nos censuraron una exposición en el Parlamento Europeo que teníamos autorizada con el argumento de que podíamos crear discrepancias. Y yo digo, si no podemos crear discrepancias en un Parlamento, que cierre el Parlamento. Porque si para algo sirve un Parlamento es que para la gente discrepe. Si uno entra, por ejemplo, en las páginas del Consejo de Europa, que vela por los derechos humanos en Europa, no encontrará, y eso que hubo una resolución en el año 2006 de un diputado maltés que se llamaba Leo Brincat, de condena al franquismo, pero si uno entra en esa web va a encontrar millones de cosas de Ucrania y 0 cosas de España. Entonces es muy difícil que desde fuera, nosotros interpusimos la primera querella en Argentina en el año 2010. Una querella a la que el fiscal general del Estado entonces, pocos días después, en un congreso iberoamericano de fiscales, se reunió con el fiscal argentino. Y casualmente el fiscal argentino dijo: es que esto ya se está juzgando en España. Y cuando nuestros abogados le dijeron al fiscal que lo demostrara, su respuesta fue: lo he leído en Internet. Desde el minuto 0, todos los gobiernos han estado poniendo palos en las ruedas de esa querella para que no pase nada con ella. De hecho, es la demostración de que lo que estaba haciendo España con Pinochet, con Argentina o con Guatemala, con Ríos Montt, no era justicia universal, porque la justicia universal va y viene. Era otra cosa. Era exportar una imagen de que somos los campeones del mundo de los derechos humanos porque vamos persiguiendo dictadores por el planeta y no hemos sentado en el banquillo a ningún responsable de las violaciones de derechos humanos que hubo aquí. Y eso no solo es una anomalía, ni es un accidente, es una pauta que se va repitiendo con el paso de los años. Primero con la estrategia de que las víctimas directas murieran sin hablar, que de eso se trataba, y mucho de lo que hay detrás de todo esto es económico, porque lo que hay detrás de todo esto, si diéramos la vuelta a la estructura económica española, volviendo o devolviendo las propiedades del 36 en muchos casos al presente, veríamos cambiar muchas cosas en la estructura económica española. Y acabo con una anécdota, pero que es muy significativa. El alcalde de la ciudad de la que yo vengo, Madrid, se casó hace unos meses. Poco antes de casarse,
la prensa anunció su ceremonia de pedida de mano. Cuando lo hizo, alguien me mandó a mí una fotografía de la revista Hola diciendo que la familia de su prometida había adquirido en 1939 la gran finca donde se celebró el acto. Bueno, pues si a toda esa gente que no compró pero adquirió le exigiéramos los documentos de la compra, que es lo que está detrás de todo esto, estaríamos tocando el verdadero conflicto que hay aquí. En Argentina, con Milei, con todos sus problemas, están empezando a juzgar la trama económica de la dictadura. Aquí no nos podemos ni siquiera imaginar que a alguien le devuelvan una huerta, una casa de pueblo y ya no digo una compañía eléctrica, porque eso está absolutamente en lontananza de la voluntad política, y es el verdadero problema que los herederos tienen, porque ellos han tenido una herencia patrimonial, no solo simbólica, y hay mucha gente aquí que vive en pisos, en casas que eran de sus víctimas o de las víctimas de sus padres, y eso es de lo que no se puede ni hablar. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, a ser posible muy concretas. Si queréis hacerlo. Gracias. Entre las muchas cosas que ha conseguido, las jornadas, la instalación del monumento y los encuentros aquí realizados como el homenaje a los guerrilleros, siempre desde hace años me ha venido una reflexión a mi cabeza. Y esa reflexión me planteaba la pregunta: ¿es posible mejorar el concepto de España? Mi respuesta se me quedaba siempre tambaleando. Yo deseo que sea mejorable el concepto de España. ¿Cómo? Llevándonos todos como dicta la placa. Paz entre los ciudadanos. Libertad para que podamos decir y pensar. Y democracia para aplicar el respeto de las normas. Entre otro inconveniente que veo para mejorar el concepto de España está la presencia de la religión católica tan arraigada en nuestras culturas, tan arraigada en nuestras familias, para que ese clero, que lo tenemos presente en la escuela, en los hospitales, en las instituciones penitenciarias y en tantos y tantos sitios, saliera de ahí y empezáramos a ejercer una vida laica y respetuosa. Aprovechando que tenemos aquí esta mesa con 4 cabezas que han demostrado estar requete bien amuebladas, a ver si me pueden decir algo al respecto. Gracias. Pues eso para ese señor. Está tocado. Yo creo que el concepto de España, la que mejor lo ha retratado, pero ya se ha apoderado voz de ella, es Cecilia con Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esa es la verdadera concepción que todos debemos tener de España. España no se rompe. Yo, que viajo bastante en avión, pido la ventanilla para ver si España se rompe. Observo y veo que no, que resiste muy bien, que admite todo género de discrepancias. Cada vez el lenguaje adquiere unos
caracteres peligrosos, sobre todo en el Congreso de los Diputados, mucho más que fuera del Congreso de los Diputados, y esa es la España que debemos procurar construir entre todos, ¿no? Y había una cuestión, me decías antes, que tocó Emilio y que a mí siempre perdón por el que les estamos dando una tabarra jurídica, pero es que claro, cuando se muere Franco y desaparece, como decía el vecino de Abu Dhabi, dice, este desastre de Carlos Arias, y lo sustituye por Suárez, empezó una firma desenfrenada de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Se dieron tanta prisa que firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmaron el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en donde está el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que nos ha dicho ya 2 veces que a ver si anulamos la ley de amnistía. Parece que es un organismo serio, digo yo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero ese pacto lo firmamos el 30 de abril de 1977 y la amnistía es de octubre de 1977. Y en la Facultad de Derecho nos enseñaron que una ley que ya está en vigor no puede ser conculcada por otra ley posterior. Abril, octubre. Y si se hubieran leído el artículo 15, verían que se podía tipificar como delitos todos aquellos que en el concepto de la conciencia universal era la tesis de Nuremberg y la tesis anticipada, porque no olvidemos que la Primera Guerra Mundial se juzgó al Kaiser también, y que había crímenes que no era necesario tipificarlos y ponerlos en el Código Penal, que eran de por sí crímenes como la desaparición forzada, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, y que por tanto no se podrían ni prescribían ni se podrían amnistiar, pero ahí está la ley de amnistía y hay de aquel que se atreva a ponerla en cuestión, pero por más que charlo con mis colegas, esto no se va a conseguir. La ley de amnistía es contraria totalmente al Pacto Internacional y a lo mejor algún día pues termina anulándose por extinción de los posibles protagonistas que pudieran estar incursos por la no aplicación de la ley de amnistía. Yo, con respecto a lo que has dicho, la amnistía también amnistía a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ni se menciona en la ley. No está en el texto, como si no pasara por aquí. Quiero decir, tú has dicho que está en todas partes, pero hay algunas en las que no está. Entonces ha conseguido camuflarse de todas sus responsabilidades en ese pasado, que también son confiscaciones de bienes o señalar a quienes eran asesinados, como nosotros hemos encontrado unas cuantas exhumaciones que la caligrafía de los nombres era la caligrafía de un sacerdote, ¿no? Entonces, de eso ni siquiera se ha discutido en la ley. Bueno, de hecho, para quien no lo sepa, el Parlamento español, las 2 cámaras españolas han tenido 2 comisiones para debatir sobre la búsqueda de desaparecidos. La primera fue en el Congreso y la segunda fue en el Senado. Y las comisiones eran literalmente para investigar la desaparición de súbditos españoles en América. O sea, nunca ha habido un debate monográfico en este Parlamento sobre ese problema de miles de desaparecidos. Nunca el Pleno del Congreso ha condenado la dictadura. 50 años se van a cumplir el año que viene de la muerte de Franco. Y a la Iglesia jamás se le ha exigido ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera incorporándola al debate. Porque cuando se debate por primera vez la ley de la memoria del 2007 fue en diciembre de 2006.
El Partido Socialista elige a José Andrés Torres Mora, un diputado que tiene las dos Españas dentro. Está en la beatificación de un tío suyo malagueño en Roma y 3 días después está en el Parlamento debatiendo la ley. Y se hizo precisamente como una forma de amortiguar la respuesta de la Iglesia. Cuando empiezan las exhumaciones y empieza a haber un debate sobre la ley, la Conferencia Episcopal hace un documento público que está en su página web que se llama Consideraciones morales sobre la situación actual de esa España de la que tú quieres mejorar. Y en el tercer párrafo lo que dice ese documento es que hay gente que está empezando a reivindicar cosas del pasado, pero que eso ya se arregló en la transición. O sea, está diciendo que no se toque el pasado. Ese documento, esa misma Iglesia que dice eso, 3 meses después, anuncia la mayor beatificación de la historia de la Iglesia Católica, de 492 mártires. O sea, no vamos a debatir del pasado, pero nosotros vamos a entrar en el pasado. Entonces, no, en la discusión, la Iglesia Católica no está ni siquiera, y voy a decir algo físico, para retirar sus placas de los caídos por Dios y por España, que las tienen cientos y cientos de iglesias de todo el Estado. O sea, eso es intocable. No, quería añadir un dato que se me ha venido ahora a la cabeza. Cuando la ley de la memoria histórica y todo eso, y empezamos a hablar del tema de las partidas que me he referido de Rajoy, hay una partida en el Ministerio de Defensa para repatriar los cuerpos de los caídos de la División Azul en el frente ruso. Y a ninguno de nosotros se nos ocurrió decir retírenla. Nos parece muy bien, manténganla, pero también contribuyan por lo menos a los que cayeron muy lejos del frente ruso. Yo creo que también es muy importante acercarse a muchos jóvenes que ven que este debate no es su debate, simplemente por una cuestión de cronología. En absoluto. Es decir, que hay que mantener esa sensibilidad social por estos temas, porque es parte de nuestra historia y es parte de nuestras vivencias, y esa alergia que se ha creado en la población para todo lo que sea de atrás, siempre que no llegue a dos pasos atrás, a 2 meses atrás. Entonces, al revés, hay que alentar a estudiar, a saber y a salir de esa inopia en la que quiere meternos la derecha y la ultraderecha. Sí, para el señor Martín Pallín y la mesa en general, y luego también un apunte sobre algo que dijo Emilio Silva en su intervención inicial. Lo resumiría diciendo: ¿por qué no se investigan los crímenes del franquismo, a pesar de que la Ley de Memoria Democrática dice expresamente algo así como que todo el sistema, toda la legislación española debe someterse al derecho internacional y particularmente al derecho internacional humanitario, y que por tanto los crímenes de lesa humanidad no prescriben? Yo puse hace aproximadamente un año una querella al juzgado de Paterna por el asesinato de mi abuelo, arrojado a una fosa común con 45 personas más. El juzgado de Paterna inicialmente lo archivó. Planteamos un recurso a la Audiencia Provincial de Valencia, que ayer resolvió y que supongo que en cuestión de unas semanas conoceremos el resultado, pero que ya mi abogada me ha dicho que no me haga ninguna ilusión al respecto. Y
El apunte que quería hacer, al principio, Emilio, decías que parece mentira que en un país democrático sean las asociaciones de familiares de víctimas las que tienen que ir detrás de una subvención y de tratar de llevar adelante la recuperación de los cuerpos de sus familiares, y eso realmente pues ha sido así, pero sí que quería anotar aquí algo que mucha gente conocerá, y es que en la Comunidad Valenciana, en la última legislatura, por un periodo aproximadamente efectivo de un par de años, la Consejería de Transparencia, Participación y Memoria Democrática de Rosa Pérez Garijo sí que llevó adelante, por así decirlo, de oficio, toda una serie de exhumaciones sin necesidad de que las asociaciones de familiares tuviéramos que pedir pues eso, la subvención a la Diputación, etcétera. Bueno, pues eso. Muy bien. Bueno, empiezo yo. Bueno, voy a contestar a una cosa de la ley de la memoria y los tratados internacionales que dice en la ley de memoria democrática. Eso es el artículo 96 o 98 de nuestra Constitución. Quiero decir, lo que ha hecho la ley es recordarle a los jueces algo de primero de básica para ellos, y es que la Constitución dice que esos tratados están dentro de nuestra legislación, ¿no? Pues la negativa de esos jueces, en el año 2002 yo puse la primera denuncia en un juzgado, era una jueza joven que estaba sustituyendo al juez de Villablino, abrió diligencias, tomó muestras de ADN, las mandó al Instituto Nacional de Toxicología, etcétera, etcétera. Esa misma jueza, 8 años después, recibió una denuncia y no quiso saber nada de ella porque, digamos, que aprendió lo que había dentro. Y con respecto a lo de Valencia, lo conozco, pero esas cosas producen monstruos. No se trata de contratar empresas, porque en Valencia, en esa comunidad, se contrató a un fascista que tiene una empresa de arqueología para que hiciera negocio desenterrando a gente que él dice en sus redes sociales que está bien donde está enterrada. Se trata de que los forenses de las instituciones, que este Estado tiene más de 50, voy a poner por un ejemplo, de 50 laboratorios de ADN, los mismos forenses que nadie ha debatido que se vayan a Ucrania, que está a 4.000 kilómetros, se vayan a 400. Entonces, que no se trata no solo que no se haga de oficio, sino que no ocurran cosas como esa. Y además, el relato de la exhumación hecha por una institución del Estado directamente, de alguna manera está oficializando el relato de lo que ha ocurrido ahí. Que no es lo mismo que lo haga un arqueólogo o un forense del colectivo que sea, a que lo haga un funcionario público, ¿no? Entonces, todo eso son pérdidas del deber de las instituciones y de cosas que serían muy importantes, porque si de los cientos de exhumaciones que se han hecho en España el relato partiera de las administraciones públicas, no es una versión mezclada de los familiares y quien los haya exhumado, estaríamos en el fondo construyendo un cierto corpus de la verdad, de una verdad oficializada. Si delegamos eso en la sociedad, pues que la sociedad relate lo que quiera relatar. Pero no tiene nada que ver cuando es un forense del Ministerio de Justicia el que va a una exhumación y hace un informe del Ministerio de Justicia sobre lo que ha encontrado en esa exhumación. Me da lo mismo para un historiador que forme parte del Estado o para un arqueólogo que trabaje para el Estado. Entonces, el problema de la delegación, o hay muchos problemas, y otro es ese relato, que eso es un relato, vamos a decir, de parte. Lo hacemos los familiares y los que nos ayudan. No, yo quiero un relato de una institución democrática del Estado que le ponga un sello a ese relato y que diga que los hechos eran estos, ¿no? Y eso también cambiaría mucho las cosas, porque más allá de las garantías de un informe, de una intervención arqueológica o de un informe histórico antes de una intervención arqueológica, nosotros somos parte y por lo tanto, digamos que eso debilita lo que nosotros contamos. Ahí es donde el Estado debería estar para contar lo que nosotros contamos, pero por un funcionario del Estado que le ponga un sello y que oficialice
esa información, ¿no? Bien, espero que os haya resultado ameno todo lo que hemos hablado aquí. Lamentablemente ya nos hemos pasado de tiempo y hemos de terminar sin más preguntas. Y solo deciros que muchas gracias a los ponentes y a vosotros por vuestra presencia. Gracias.